¿Qué tal? Mi nombre es Jorge Gaviño, diputado al Congreso de la Ciudad de México, y ahora iniciamos una serie de conferencias, de charlas, de pláticas que tienen que ver con los temas más importantes para el país y para la Ciudad de México. El día de hoy estamos conmemorando el 8 de marzo, que tiene un objetivo particular. No solo consiste en evocar la lucha por la reivindicación de los derechos de las mujeres, sino hacer un balance de lo que se ha conseguido y lo mucho que falta por lograr. En particular, quisiera expresar mi más profunda admiración hacia ustedes, mujeres que hoy nos acompañan y las cuales ven este video, que día a día salen a las calles a enfrentar una nueva lucha a favor del respeto irrestricto de sus derechos en todos los ámbitos de la vida, a favor de su reivindicación como pilares fundamentales de una sociedad cada vez más desintegrada, cada vez más difícil, haciéndoles saber al mundo que merecen todas las garantías de protección que el Estado brinda en aras de salvaguardar su integridad física y moral. Reconozco y valoro su coraje para enfrentar la violencia tan arraigada en nuestra sociedad que todavía es machista. Me congratulo de ser parte y portavoz de aquellas voces que exigen respeto a sus derechos políticos, una lucha de antaño que consiste en una lucha permanente. Me sumo a este cambio de paradigma como lo he hecho con autoridad, siempre con la firme convicción de no buscar, sino alcanzar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Quiero agradecer muy sentidamente a nuestra ponente, la maestra Gabriela Vargas, quien es una periodista y politóloga, quien ha jugado un papel fundamental en la arena político-electoral y la transparencia en México hacia una verdadera igualdad sustantiva y de paridad de género. Las y los invito a sumarse a este nuevo paradigma que rompe definitivamente con los dañinos roles de género y abandera una unión de movimientos sociales que pretenden reivindicar los derechos inalienables de todas las personas. Vamos a escuchar a lo largo de la historia todas las luchas, pero sobre todo las luchas, la gran lucha que viene hacia el futuro. Muchas gracias. Que disfrute la charla. Hola, estamos con la maestra Gabriela Vargas, a quien agradecemos muchísimo haya estado atenta, ¿no?, a todas estas actividades que hemos realizado como parte del módulo. Y bueno, una de ellas es justamente la ponencia del día de hoy. Y bueno, quisiera dar un breve resumen de su CV. Es periodista y maestra en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó estudios en Transparencia y Derechos Humanos en la Universidad de Chile, la Universidad Henry Dunant en Suiza y la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, así como estudios de género en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Se ha desempeñado en el ámbito político electoral por más de 20 años en México, siendo su especialidad la protección de datos personales y los derechos político-electorales de las mujeres. Fue titular también de la Unidad de Transparencia en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y asesora en la materia en el Instituto Nacional Electoral y de diversos partidos políticos. Asimismo, se desempeñó como asesora en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ha publicado también diversos artículos en revistas académicas y es coautora del libro Violencia Política contra las Mujeres, el precio de la paridad en México. Actualmente es gerente de la Asociación Latinoamericana CDO Latam y colaboradora de la revista Expediente Político. Gracias, Gaby, por estar con nosotros de parte del diputado Gaviño y todo su equipo. Y pues bienvenida. Sin más, te dejo la palabra. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación, Katia. También, por favor, al diputado Gaviño, que nos da la oportunidad pues, de hablar de este tema que a todas y a todos nos concierne. El tema de los derechos de la mujer es un tema social, pero bueno, en el contexto que en este momento estamos conmemorando, como es el Día Internacional de la Mujer, por supuesto se agradece que estos espacios cada vez se generalicen más, porque todavía tenemos mucho que hablar, que decir y todavía tenemos mucho en qué avanzar. Y yo quisiera iniciar precisamente con mi presentación. Gracias porque
nos acompañan hombres y mujeres en este espacio que nos están siguiendo. Y quisiera empezar con el título de la ponencia. Como ustedes bien saben, está titulada Mujeres y Políticas sin permiso para el cambio. Efectivamente, a mí me gusta iniciar, lo hago en reiteradas ocasiones, con esta pintura, porque es muy simbólica de la actitud con la que hemos entrado las mujeres al espacio público. Dado nuestro tradicional papel que se circunscribe al ámbito doméstico, al ámbito privado, históricamente cuando hemos intentado dar un paso para avanzar hacia lo público, siempre entramos con miedo, siempre entramos temerosas y hay que decirlo, siempre entramos sin permiso. Por eso el título de la ponencia el día de hoy, porque todos los cambios que hemos logrado a través de la historia se han dado por esa actitud. En lo individual o en grupos o en colectivos se ha dado porque no hemos pedido permiso, porque estamos convencidas de que tenemos que lograr condiciones de igualdad y por eso hemos apostado a través de la historia en ir avanzando en la búsqueda y consolidación de nuestros derechos. La siguiente, por favor, Iván. Y hablemos de historia. Hablemos de historia porque de ahí nos damos cuenta de dónde venimos. Si bien es cierto que culturalmente se habla de hombres y mujeres, tradicionalmente el género humano se circunscribe a los hombres. El mismo Renacimiento, ¿verdad?, tiene una figura central a los hombres, y cuando las mujeres en la historia tenían conocimientos medicinales, eran incipientes en la química, se les tachaba como brujas. La otra connotación que hemos tenido negativa históricamente en el oficio más antiguo es el de la prostitución. Se nos connota negativamente en función de ejercer nuestra sexualidad. Y el único papel que se nos reconoce socialmente y que incluso se engrandece culturalmente, pues es el papel de la maternidad. El papel en el que estamos a cargo de una familia, en el que nos hacemos cargo de los cuidados, en el que somos el llamado sostén de la familia y la educación de los hijos, incluso la imagen casi sacrosanta que hacen las religiones de nuestro papel como las mamás, como el eje central familiar, y hoy en día incluso en las conmemoraciones y celebraciones más bien de días de la madre, donde todo es festivo en relación a seguirnos reconociendo y festejando en ese papel que tradicionalmente delimita con mucho nuestra actuación y nuestro desarrollo humano. La siguiente, por favor. Cuando se dieron los derechos universales, los llamados derechos del hombre, y hay que señalarlo así, el documento más incipiente que tenemos en cuanto al ejercicio de nuestros derechos políticos, que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, les quiero contar que incluso desde este mismo documento, las mujeres que estaban en esa transición de consolidar la Francia posrevolucionaria, levantaron la voz desde entonces. Cuando se dio a conocer y se publicó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que se decía era para toda la humanidad, las mujeres, en especial una de ellas, la siguiente, por favor, Iván, una mujer aristócrata, culta, literaria, periodista, Olympe de Gouges, que escribía sobre la revolución, ella observó de inmediato que esa declaración no se había dirigido a las mujeres, y a pesar que quienes la redactaron argumentaron en su momento que esa declaración le comprendía también a las propias mujeres, ella desde ese momento señaló que habría que nombrarnos y que en función de que no estábamos nombradas era necesaria publicar una nueva declaración que se refiriera a las mujeres en específico, y así lo hizo. 2 años después se publica la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, que no es más que una réplica que la primera, pero todo con un acento femenino, ortográficamente hablando, en un acto simbólico de que se nos tenía que nombrar, no solo para reconocernos la existencia, sino para desde entonces se nos empezaran a reconocer nuestros derechos políticos. Por favor, la siguiente, Iván. Y miren ustedes, pareciera
que los cambios se dan muy rápidos, pero yo les estoy hablando de 1791. Y a nivel internacional, cuando surge todo este entramado para generar convenciones que de alguna manera impulsen el reconocimiento de nuestros derechos, se dio hasta 1947. De esta denuncia que hizo en su momento Hollande, pues tuvieron que pasar varios siglos y en 1947 la ONU reconoce que hay que integrar una comisión que aborde la condición jurídica y social de la mujer, precisamente porque si bien se sabía, se hablaba, se refería, se vivía, no estaba reconocida como tal en el ámbito internacional y por tanto los estados no se obligaban a generar acción alguna. Entonces se aprovechó que en esta consolidación de compromisos internacionales se estableciera un seguimiento especial del caso y situación de nosotras. La siguiente, por favor, Iván. En 1992, o sea, casi 4 décadas después, se crea el Comité para la Eliminación de Discriminación contra la Mujer, perdón, se crea antes, pero en 1992, ya hago esta referencia, se hace la recomendación en cuanto a la violencia que vive la mujer. Y por primera vez, ¿sí? Y esto es bien importante que lo tengamos presente, por primera vez se reconoce que la violencia que se ejerce contra las mujeres es una forma de discriminación. ¿Y por qué lo cito? Porque siempre se busca justificar que la violencia que se da contra las mujeres puede obedecer a múltiples razones y no necesariamente a un sistema que ha generado las condiciones para que ello suceda. Entonces, cuando se desacredita este argumento, por eso a mí me gusta traerlo a colación, porque la propia recomendación General 19 de la CEDAW en el 92, o sea, hace 30 años, ya hablaba de que esta violencia obedece a un sistema y una estructura que ha generado condiciones de desigualdad que nos coloca en una situación vulnerable por una situación de estructura de poder y no necesariamente por condiciones fortuitas, como muchas veces se pretende hacer pasar la violencia que en general vivimos las mujeres de distinta manera, ¿sí? Como bien pueden observar aquí, se afirma que la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación, se admite como tal, y que el vínculo entre ellas está dado por las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres que han conducido a la dominación de la mujer por el hombre. Entonces, siempre es importante hacer referencia a este tipo de pronunciamientos internacionales, porque no es algo que nos inventamos. Eso es cuando tenemos este tipo de pronunciamientos se hablan en estudios, en informes de los propios estados, y por eso se hacen este tipo de recomendaciones. Entonces lo traigo a colación porque ya desde hace 30 años se hablaba de una situación bastante delicada de nuestra condición de mujeres en términos generales. La siguiente, por favor, Dan. ¿Y qué ha pasado evidentemente con nuestros derechos políticos? Cada vez que hemos intentado avanzar en el reconocimiento de nuestros derechos, haciendo alusión precisamente al 8 de marzo, nuestros derechos que fueron reclamados desde entonces por las mujeres en sus derechos laborales, porque cuando incursionamos al ámbito de lo laboral, pues la primera circunstancia que se dio eran salarios desiguales, jornadas diferentes. En ese sentido, el 8 de marzo nace precisamente por las manifestaciones de los reclamos de las mujeres en sus condiciones laborales, pero por supuesto que cuando empiezan estas manifestaciones también inicia una exigencia de sus derechos políticos de manera más notoria, porque, y aquí quiero rescatar una frase que se ha dicho en muchos foros, que todo lo concerniente a nuestros derechos es político. Y efectivamente así es. Todo lo que tiene que ver con la condición de las mujeres tiene que terminar o consolidarse en una ley, se tiene que instrumentar y tiene que dar resultados. Por eso tenemos que llegar a esos espacios. Y las mujeres de hace muchas décadas se dieron cuenta de ello. Las llamadas sufragistas que empiezan a impulsar el derecho al voto se dan cuenta que si no empiezan a ejercer sus derechos políticos, sus condiciones reales, sus condiciones de vida no van a cambiar tanto.
En el caso de México, es en 1947 que se reconoce el derecho de las mujeres a votar y ser electas, pero muy curioso porque el primer reconocimiento del voto que se nos da a las mujeres en el país es en el ámbito municipal, no es en el ámbito federal, y eso, bueno, pues imagínense, desde 1947. La siguiente, por favor, Iván. Del 47 hasta el 54, 7 años, se darán cuenta que hago mucho hincapié en los años porque quiero hacer evidente que cualquier cambio que nos beneficie se ha llevado mucho tiempo. Es hasta 1954 que se reconoce la ley electoral para reconocernos el derecho al voto a nivel federal. Y siempre he traído a colación la nota que cubrió o que hizo la cobertura del ejercicio de nuestro derecho al voto por primera vez en México, y llamo la atención sobre él porque si ustedes se dan cuenta en el encabezado mismo es muy despectivo, ¿no? Que voten las viejas. Así fue el encabezado que cubrió el primer ejercicio de ampliación de derechos políticos de las mujeres en México. Se nos llamó viejas, se nos puso en un encabezado de sorpresa, se nos dio un trato denostativo, yo podría decir que hasta de burla, como que qué teníamos que hacer ahí. Entonces, lo hago notorio porque a pesar de las décadas, el tratamiento en los medios ha cambiado afortunadamente, pero todavía tiene muchos sesgos que comentaré más adelante, pero fue muy desafortunada una cobertura de esta naturaleza en un evento que para nosotras representaba con mucho en el ejercicio de nuestros derechos políticos. La siguiente, Iván, por favor. Del 57, pues imagínense, pasaron 5 décadas hasta el 2002 para que empezáramos a hablar del sistema de cuotas. O sea, del derecho al voto, a tener obligadamente los partidos esa condición de registrar forzosamente a mujeres en sus planillas para contender, pues pasaron 5 décadas. Llegamos al 2002, ¿sí? Para que por primera vez estableciera la obligatoriedad para que se respetara la ecuación 70-30 de candidaturas para ambos sexos en los comicios federales. Esto fue en 2002. Y 5 años después se nos concedió graciosamente un 10% más, que fuéramos 40 y 60. Y el 40% nunca lo voy a olvidar porque tuve la fortuna de estar presente en esa sesión histórica del INE en donde los partidos estaban iracundos de que les estaba dando 48 horas entonces IFE para que respetaran ese 40-60 y sustituyeran sus candidaturas para dar cumplimiento a este porcentaje porque no lo habían hecho. En ese sentido, fue una sesión histórica porque en 48 horas estas fuerzas políticas se sentaron a seleccionar sin mayor cuidado a las mujeres que integrarían esas planillas, lo cual fue desafortunado, pero con todo ello se cumplió y eso por sí mismo ya representaba un gran logro para nosotras. La siguiente, por favor. Es hasta la reforma política del 2014. O sea, ya estamos hablando de 7 años, que se reforma el artículo 41 de nuestra Constitución y donde por primera vez se incorpora el principio de paridad. Esto fue un gran logro y hay que reconocerlo también, esa gran alianza que hicieron las mujeres de distintos partidos políticos en el Senado de la República cuando se dio el debate sobre el principio de paridad y que afortunadamente que a esa alianza y a ese trabajo de cabildeo fuerte que hicieron todas estas senadoras, se logró que se incorporara el principio de paridad en esa histórica reforma y a partir del 2014 se incluye el principio de paridad por el cual los partidos ya están obligados a candidatear 50 y 50 de cada género en las elecciones. Por favor, la siguiente. Pero como todo ámbito en el que hemos incursionado, empieza a haber acciones agresivas o violentas en contra de nosotras. Porque al final del día estamos
ganando espacios. Y bueno, pues, ¿qué podemos decir del ámbito del poder, de la política? Desafortunadamente, tras esta reforma, en 2015 se dan los primeros procesos electorales federales con este esquema constitucional y se evidencian actos de violencia política contra las mujeres. Desafortunadamente se empiezan a manifestar en esas elecciones intermedias distintas acciones de enojo y de agresión en contra de las mujeres candidatas, ¿sí? Y desafortunadamente de sus compañeros, incluso hasta de sus propios partidos. Eran objeto de burla, se les marginaba en las campañas, no se les daban recursos económicos, eran agredidas en su comunidad, se les silenciaba de las participaciones que ellas querían dar a conocer en foros públicos, incluso por sus propias comunidades, en especial en aquellas de usos y costumbres, desafortunadamente eran denostadas por su propia comunidad, amenazadas, ¿sí? Y en el ámbito personal también, y eso también hay que señalarlo, porque lo público es una extensión de nuestro ámbito privado, y si del ámbito privado no se fomentan esta serie de valores de respeto y de libertades, pues en lo público se manifiesta, como conocemos de casos recientes, desafortunadamente de mayor, con mayor impacto. La siguiente, por favor. Y por eso, en el ámbito personal, que pocos o pocas mujeres lo quieren mencionar porque es penoso señalar que nuestra pareja esté inconforme con que nosotros busquemos trabajar, con que nuestra pareja esté inconforme, que nosotros querramos dedicar más tiempo a un trabajo político que además es muy demandante, y hay que decirlo así. El trabajo político requiere muchísima participación y compromiso de quienes están ahí. La carga de lo doméstico que recae tradicionalmente en las mujeres les impide, en la mayoría de los casos, dedicarse como ellas quisieran a hacer un trabajo mucho más efectivo en la política, y evidentemente incluso tenemos que las propias mujeres cuestionan esas decisiones de otras mujeres por dedicar tanto tiempo a lo que ellos consideran un trabajo que no les corresponde y que debieran dedicarse principalmente al cuidado de la familia. Este tipo de señalamientos los refiero porque muchas veces se presume que solo los hombres son los que nos condicionan en nuestra actitud a desarrollarnos y a crecer y a participar más en lo público, pero desafortunadamente mujeres formadas con este esquema reproducen lo mismo y cuestionan a otras mujeres en vez de darles apoyo y reconocimiento. Entonces el cambio se tiene que dar para ambos, para que realmente logremos salvar este tipo de circunstancias que aún son muy dominantes, sobre todo en las culturas latinoamericanas. Seguimos, por favor, Iván. ¿Por qué tenemos que estar las mujeres en la política? ¿Por qué deberíamos de estar en la política? Pues la primera respuesta tendría que ser porque es nuestro derecho, ¿sí? Porque somos más de la mitad de la población en el mundo. Y si hablamos estrictamente del tema de la representación, merecemos ser representadas en la misma manera de lo que significamos numéricamente para la humanidad. Pero en segundo lugar, y lo ha dicho la ONU, no se los invento yo, en el estudio que se ha hecho de las mujeres que están en la política a niveles de decisión, es que suelen impulsar agendas con un enfoque social mucho más amplio y con un enfoque de bienestar social mucho más amplio que las agendas políticas de los hombres. Y aquí quiero hacer hincapié en el tema del poder de decisión, porque se agradece mucho esa concesión de las cuotas de género primero y luego el principio de paridad, y lo numérico por supuesto es sumamente importante, pero debemos de ir hacia lo que se llama igualdad sustantiva, que es que tengamos esa capacidad de decisión, que donde estemos también lo que nosotras promovemos, y sobre todo si tiene un enfoque social como suele ser, tenga un eco y que además tenga un presupuesto. Entonces, eso es muy importante porque acompañar las políticas de los otros es importante, pero sobre todo es importante que
lo que nosotras generamos como una política que puede cambiar nuestra realidad y nuestra cotidianidad, evidentemente atienda las necesidades de esa mitad de la población en el mundo. ONU Mujeres en 2015 refirió un estudio donde señalaba que en 37 estados a escala mundial las mujeres representaban menos del 10% del total de las y los parlamentarios en cámaras individuales o cámaras bajas. Y había incluso 6 cámaras sin ninguna mujer. ¿Y por qué es importante este tipo de datos? Porque a pesar de tener un número reducido de mujeres líderes en coyunturas históricas, como lo ha sido la propia pandemia, estas mujeres, que pongo sus rostros para que las identifiquen, ¿sí? Estas mujeres surgieron en plena pandemia a encabezar acciones de emergencia en periodos muy cortos y atender sobre todo y dar prioridad al bienestar de su país, al bienestar de su comunidad. Y son liderazgos que se consolidaron, que debemos de conocer, que les invito a que las conozcan y que efectivamente deben de ser un referente, no solo en conocer cómo ejercieron sus políticas en un momento de crisis, que eso es fundamental, sino en que sean referentes en promover y generar la inquietud a muchas mujeres de incursionar en la política, porque eso es determinante a la hora de atender casos de urgencia, de conflictos como los que estamos viviendo ahora. Adelante, por favor, Iván. Las mujeres en campaña. Como les refería antes, el tema de las mujeres en lo público tiene que ver con varias facetas, no solo de que nos decidamos a entrar al espacio de lo público, sino cómo nos desarrollamos y cómo nos perciben los otros en el espacio de lo público es fundamental, y más aún en el tema de la política, porque en el tema de la política se busca un voto y se busca a través de las campañas. Históricamente nos hemos dado cuenta que a pesar de tener un principio de paridad, por lo menos en el caso de México, la cobertura de las mujeres políticas en campañas sigue siendo sesgada, sigue siendo mínima y no cuentan con los mismos recursos que sus compañeros varones porque no son prioridad en las dirigencias de los partidos políticos. Y aquí los partidos políticos tienen que asumir un serio compromiso en impulsar a las mujeres candidatas cuando éstas deciden asumir ese riesgo, porque en México lo representa, y asumir ese compromiso que les demanda tanto de su persona. En el caso, a modo de ejemplo, les traigo un resultado del monitoreo del proceso electoral 2015 que hizo el INE, y en el cual señalaba que se registraron 12,176 piezas de monitoreo para mujeres contra 124,607 para hombres. O sea, una diferencia del 300% en cobertura. Se ha ido reduciendo, pero sigue siendo desigual la cobertura de mujeres en campaña. Y les traigo a colación este ejemplo porque desafortunadamente en las campañas políticas se buscan los rostros bonitos, los rostros llamativos. Entonces eso nos muestra, o es un ejemplo de cómo las mujeres en lo público se nos sigue dando un lugar o una posición en relación a nuestro físico y no a nuestro trabajo intelectual, ni se nos reconocen nuestras capacidades públicamente, sino sigue prevaleciendo el tema del físico como un condicionante para darnos un espacio en lo público, y mucho más aún en el tema de las campañas electorales, cuando las candidatas, y nosotros sabemos, son mujeres sumamente comprometidas, sobre todo aquellas que están en los estados trabajando en tierra y que desafortunadamente muchas veces no reciben el apoyo incluso de sus propios partidos para tener una difusión de lo que ellas plantean como un programa público. La siguiente, Iván, por favor. Hemos avanzado y hemos avanzado mucho. Y me parece que nos tenemos que reconocer eso. No importa quién lo hizo, si son las diputadas, si son los colectivos, si nosotras lo hicimos en nuestra comunidad, cualquier cambio, yo les estoy refiriendo a los grandes cambios legislativos, pero cualquier cambio que logramos
por un compromiso en un trabajo colectivo de cualquier naturaleza, o el apoyo que podemos dar en lo individual a una mujer que está pasando por una circunstancia, como puede ser la violencia doméstica, son logros que nos debemos reconocer y debemos de hablar de ello. En el ámbito de lo político, les refería que hay que reconocer el trabajo de todas estas legisladoras, porque a modo de ejemplo, en 2018 tuvimos por primera vez el Congreso de la Paridad. Esta foto también es histórica porque todas ellas se reunieron y todas ellas manifestaron ese ambiente festivo de que por primera vez teníamos un Congreso de paridad. Se reforman y surge la reforma de la paridad en todo. Ya tenemos reforma en 2019 que permite y da las condiciones para que exista la paridad en los otros órganos, que tenemos el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, incluso los órganos autónomos. Entonces, sería muy interesante saber cómo se ha ido instrumentando esa ley. Y en abril de 2020, a raíz de este incremento de los ataques contra las mujeres candidatas, hubo varias reformas en distintos ordenamientos a fin de que se norme, tipifique y se sancione la violencia política contra las mujeres. Esto apenas en abril del 2020, en plena pandemia, en pleno contexto de pandemia, y debemos reconocer que después de estos logros que les he señalado a través de la historia, vemos que se dan en 2 años de manera muy, muy rápida, y sin duda pues es evidentemente por el trabajo y compromiso de estas legisladoras. La que sigue, por favor, Iván. El balance de las elecciones más recientes. Pues ya tenemos la 65 legislatura conformada por primera vez 250 hombres y 250 mujeres, 7 entidades gobernadas por mujeres y 60 diputados de mayoría relativa, tanto candidatos indígenas, afromexicanos, con alguna discapacidad y la comunidad LGTB+. Esto es importante señalarlo. No hay grupos vulnerables en el caso de mujeres porque somos el 50% de la población, como lo he señalado. Grupos vulnerables también tiene que ver mucho con la condición y características de cada grupo. Debemos reconocer que en este Congreso se está dando ya espacio a la diversidad y que me parece que es la apuesta que debemos hacer todos, y la apuesta es por la inclusión. En ese sentido, creo que a pesar de que existen, yo diría, a veces retrocesos lamentables, como pudieran ser acciones donde se cierran las casas de apoyo de las mujeres o donde se cierra el sistema de escuelas de tiempo completo, acciones muy desafortunadas que no solo afectan a los niños que se benefician de esas políticas públicas, sino, por supuesto, que son un sistema, una infraestructura que permite a las mujeres que se desarrollen en el ámbito laboral, en el ámbito de lo público. Cuando se limitan y se restringen los derechos de estos niños, de manera inmediata le sucede a sus madres. Por eso es muy importante que las políticas que se gesten en los congresos respondan a las necesidades de la población de la que se dicen representar, y desafortunadamente, bueno, pues tenemos estos casos en pleno 2022 y con este avance de nuestros derechos en términos legales, pero con retrocesos a veces lamentables que tenemos que hacer notar. La siguiente, por favor. De las reformas a la igualdad sustantiva, no todo es la ley. Nos congratulan todos estos avances legales. No solo se han dado en México, se han dado en otros países de Latinoamérica, se han dado en todo el mundo. Sin embargo, seguimos teniendo una falta de confianza, nos faltan referentes de liderazgo de mujeres que debemos de promover. En el ámbito de lo político suele haber una frase muy socorrida de que las mujeres no votan por mujeres. Me parece que tenemos que terminar con esta idea equivocada
y este mito no es así. No votamos por otras mujeres porque no las conocemos y no las vemos. Es hora de que se dejen ver, que se les dé el espacio, que haya condiciones para que las escuchemos y las conozcamos. Y pues en la medida de ello, por supuesto, que les daremos nuestro voto de confianza. En cuanto a las nuevas masculinidades, me parece que también tenemos que trabajar mucho. Afortunadamente existen muchos aliados, eso ha permitido estas reformas, también hay que decirlo, existen muchos aliados varones que coinciden con todas estas manifestaciones y exigencias de derechos que tenemos las mujeres y que por supuesto nos facilitan muchas veces el trabajo que de otra manera no podríamos consolidarlo. Ellos también necesitan trastocar los roles que les han sido asignados históricamente. También necesitan más participar del sistema de cuidados y también necesitan participar más de las actividades domésticas y del cuidado de los hijos sin ser objeto de burla por ello. Tenemos otra tarea pendiente por ahí y que también nos compete a todos. Finalmente, quisiera yo cerrar con que tenemos que apostar por una cultura de la igualdad, ¿sí? Y una cultura de igualdad de condiciones para que podamos ejercer nuestras libertades, hombres y mujeres. Somos diferentes, pero todos tenemos derecho a acceder al mismo trato y acceder a las mismas oportunidades y ejercer nuestras libertades en un ambiente de desarrollo y sobre todo que fomente el ejercicio de nuestros derechos humanos. La siguiente, por favor, Iván. Cierro con estas fotos porque hay que observar los rostros y creo que lo más valioso del momento que estamos viviendo, el feminismo a nivel mundial, insisto, todo lo que es la acción de las mujeres es un tema político, es un tema de agenda política y así se debe de concebir. No es algo que se nos ocurrió, no es algo de que no tengamos tiempo, no es algo que estamos inventando. Ha sido en la historia una manifestación de reconocimiento de nuestros derechos y traigo a colación estas fotos porque en las marchas de todo el mundo salen mujeres de todos los colores, salen mujeres de todas las creencias, salen mujeres de todas las edades y efectivamente estamos ejerciendo la sororidad porque todas sabemos que tenemos algo en común. Es esa empatía por algo tan simple pareciera en la afirmación, que es que se nos reconozcan nuestros derechos fundamentales y vivir en un ambiente libre de violencia. Apostamos por eso, seguimos todas apostando cada una desde nuestros frentes y por supuesto agradezco nuevamente al diputado, a Katia, que nos hayan permitido traer el tema a colación porque pues estamos muy listas a seguirlo posicionando. Empezamos hace mucho y ya no hay marcha atrás. Muchas gracias, Katia. Les dejo mis redes para que quien guste seguirnos, por supuesto, ahí les responderemos con gusto. Y quedo atenta a tus preguntas, Katia. Hacemos las preguntas. La primera sería, ¿por qué no se debe hablar de la mujer solo respecto a su capacidad de ser madre? La segunda, ¿cómo se vive hoy la cuota de género en el ámbito público? La tercera, ¿sirven realmente las acciones afirmativas para favorecer a los grupos vulnerables, específicamente a las mujeres? Una más, también existe la violencia de las mujeres hacia los hombres. ¿Por qué no se habla tanto de la violencia hacia los hombres? Y la última, ¿cómo podemos erradicar los roles de género tradicionales si existen diferentes tipos de feminismo? Esas serán las preguntas para la ponente. Gaby, te agradeceremos tus atentas respuestas. Gracias, Katia. Bueno, la primera de por qué no se debe hablar de la mujer solo respecto a su capacidad de ser madre, pues es por la restricción misma que genera nuestro desarrollo. Crecer con la idea de que nos podemos desarrollar como seres humanos solo siendo madres nos confina a lo privado, que es donde hemos estado bien en el sentido de que para la sociedad le resulta cómodo que seamos nosotras las de los cuidados, que seamos nosotras las de educación en casa, que seamos nosotras las de la atención de los niños, porque el espacio de lo público, que es el espacio de reconocimiento, sigue siendo todavía marginal
en el sentido de que no se abre del todo para nosotras. En ese sentido, sí es importante que comencemos a trastocar esta idea y que lo mismo se reconozca a quienes deciden quedar en su casa, que es muy válido, al cuidado de los hijos, que lo mismo se reconozca a la mujer que decide incursionar en lo público. Por eso es importante que no solo se nos condicione a ese papel histórico que ha sido el de la reproducción. En cuanto a cómo se vive hoy la cuota de género en el ámbito de lo público, señalaba que estamos, pues sí, o sea, en el punto de la igualdad del 50-50 en las candidaturas y para contender en la política, y esto ya nos ha dado como resultado un congreso de paridad, pero no sabemos cómo se ha instrumentado en los otros poderes el principio de paridad. Entonces, me parece que sería bien interesante que ya se haga un estudio al respecto para ver cómo se está impactando el principio de paridad en el Poder Judicial, ¿sí? Por ejemplo, si ya tenemos más mujeres en cargos directivos, porque esa es la igualdad sustantiva, no solo que estemos más, sino que también estemos en órganos de decisión, en los cargos directivos, donde se toman y se deciden cuestiones fundamentales del ámbito de lo público. Si sirven realmente las acciones afirmativas para favorecer a los grupos vulnerables, a las mujeres, por supuesto que sí. Sí, de no existir estas acciones no podríamos lograr estos cambios. Como pudimos ver del sistema de cuotas a la paridad, pasaron muchos años y de esa declaración de los derechos de la ciudadana, pues mucho más. Desde entonces ellas ya querían participar políticamente. Pero como di cuenta, pues es un proceso largo en la historia y de resistencias, hay que decirlo tal cual. Cada vez que hemos intentado incursionar un espacio en lo público, ha habido resistencias, por supuesto, de un sistema y una estructura patriarcal que en ese dominio y en ese control le es cómodo mantener a las mujeres donde están. Entonces, lo político no ha sido la excepción. Por supuesto, las acciones afirmativas nos han ayudado mucho para que se den esta serie de cambios paulatinos que van transformando la cultura misma y que permiten que lleguemos a acciones y transformaciones que ya ahora están consignadas en nuestra Constitución, como es el principio de paridad. A las mujeres no nos gusta que se nos diga vulnerables porque, insisto, somos la mitad de la población. Queremos que se nos reconozca como un grupo mayoritario, ¿sí? El cual deben de generarse políticas públicas que le genere condiciones de vida dignas. Entonces, la vulnerabilidad es una connotación que ya no queremos que se nos trate como tal, porque si no, entonces recibimos paliativos a una condición que queremos transformar. Eso es lo que queremos. En cuanto a la violencia de las mujeres hacia los hombres, ¿por qué no se habla tanto de ella? Existe. De lo que estamos hablando ahorita es de lo que existe de manera generalizada. Por supuesto que hay casos de violencia de mujeres contra hombres, por supuesto, pero lo que estamos atacando es lo que existe como generalidad, porque ha alcanzado tales niveles, y además la pandemia lo evidenció. La violencia doméstica se potencializó a nivel mundial, incluso en las culturas que se dice que han evolucionado mucho al respecto, creció de manera exponencial, y por supuesto que lo que se atiende es un flagelo histórico que nos daña a la gran mayoría de población. Esto no quiere decir que negamos que exista del otro lado, y por supuesto debe de haber medidas al respecto, pero lo que queremos cambiar es esa estructura que pone en esa condición de riesgo permanente a la mayoría de la población. ¿Cómo podemos erradicar los roles de género tradicionales si existen diferentes tipos de feminismo? A mí me parece que lo que debemos de tener en cuenta es que el movimiento feminista debe de apostar por la inclusión y no que empecemos a hablar de distintos tipos de feminismo. Pensar en la división cuando hemos avanzado tanto, todas, a pesar de nuestras diferencias, es justo eso lo que nos hace fuertes, es nuestra fortaleza, es nuestra capacidad de incluir al diferente. Y a mí no me gustaría hablar de distintos feminismos, no me gustaría hablar de división cuando lo que estamos haciendo es una búsqueda por la igualdad,
por la inclusión. Y creo que en eso todas coincidimos y eso es lo importante. Yo me quedaría hasta aquí y bueno, ya para cerrar, Katia, además de agradecerte, pues agradecer y sensibilizar a todos aquellos que nos acompañaron en este espacio y no perder de vista que aunque se hable mucho de que hemos ganado mucho las mujeres en relación a nuestra condición actual, todavía tenemos muchos retos por delante y los vivimos día a día y depende de todos, de hombres y mujeres, que se vaya transformando. Me quedaré hasta aquí, Katia, salvo tengas otra pregunta. No, muchísimas gracias. Son las que llegaron, pero si nos llegan más, agradeceríamos nos pudieras dar la atención, te las hago llegar y pudiéramos darle respuesta también, porque siguen llegando algunas otras, pero eso nos va a hacer más larga la ponencia, ¿no? Muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí con nosotros, por la confianza, por darnos tu tiempo y sobre todo, pues que podemos ver a una mujer que ha tenido una trayectoria política en donde ha tenido que combinar diferentes roles, ¿no? Y ver cómo salir exitosa de todos ellos. Eso nos vale muchísimo porque como mujeres pues ha sido muy difícil y sigue siendo muy difícil a diario la lucha, como bien comentas. Muchísimas gracias de nuevo, gracias a todos y todas por haber estado presentes el día de hoy aquí en estas actividades que llevamos a cabo en el módulo del diputado Jorge Gaviño. Y bueno, estén pendientes de las que vienen, que siguen ponentes también con temas muy interesantes. Muchísimas gracias de nuevo. Y pues bueno, cerramos aquí con esto la ponencia. Que tengan buen día. Gracias.